saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. A mi invitado de hoy lo conocen, les digo, David Montolío, claro que lo conocen. Pero ¿de qué vamos a hablar? A lo mejor ahí ya se quedan un poco diciendo, ¿de qué vamos a hablar? Porque con David se puede hablar de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me pareció muy interesante y por eso le he dicho que venga. Les cuento. Ustedes conocen el Palacio del Obispo, situado en Segorbe, donde está en la Plaza Obispo Aedo, o lo que nosotros familiarmente llamamos en la Plaza del Monumento a los Toros. Ahí se encuentra el palacio y se encontraba también antes, pero el palacio no era como es ahora. Me encuentro un artículo, El Palacio Episcopal Viejo de los Obispos de Segorbe, escrito por David. Entonces lo leo y digo, qué interesante, esto tiene que conocerlo todo el mundo, no solamente la gente que leemos este artículo porque hemos llegado a él, sino toda la comarca del Alto Palancia y la gente que nos ve por internet desde todos los lugares del mundo. Así que vamos a comenzar. Primero le voy a agradecer a David el tiempo que le quito, que le robo mucho tiempo, siempre estoy llamando, oye David, esto, lo otro, así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, Santa. Y vamos a comenzar visualizando el Palacio Episcopal Viejo que le llamas tú, porque recayente la fachada a la calle San Cristóbal. La calle San Cristóbal es la que hay un poquito más arriba de la catedral, ¿o no? ¿O yo me equivoco? Sí, parte de donde estaba la puerta mayor de la catedral. Estaba la puerta de altura, el portal de altura, que ya no existe. ¿Dónde se encontraba ese portal exactamente? Donde ahora está el paso elevado, ¿no? Entre el Palacio Episcopal actual y la torre de la catedral. Ahí estaba el portal de altura que se derrumba con motivo del derrumbe de todo el edificio en los años 60 para construir el nuevo palacio, obra de Luis Gay. Y desde ahí hacia arriba era la calle San Cristóbal. Palacio que ahora se entra, como hemos dicho antes, por la Plaza Obispo Aedo, pero que tiene, que aparte de utilizarse como palacio episcopal, se utilizaba para muchas cosas, he podido ver aquí, a lo largo de toda su historia. Se le daba bastante utilidad. Sí, podría decirse que era el edificio quizá más importante, el edificio, aunque fuera religioso o de origen religioso, era el edificio, digamos, más importante, porque allí se alojaban las autoridades cuando venían a Segorbe en sus estancias. Allí estaba la administración de toda la diócesis, las habitaciones del obispado, estaba la cárcel también, había una cárcel allí para los clérigos o las personas o los cofrades que se portaban mal. Allí también, cuando había una pandemia, es donde abrían las puertas los obispos para atender a las personas. Hay muchos testimonios de ese tipo y, en fin, allí se realizaba una actividad muy diversa pero muy rica y que yo creo que merece ser recordada y escrita, y de ahí el artículo, ¿no? Es un pequeño artículo de muy fácil lectura, que es un repaso con todos los datos históricos que conocemos hasta el momento y nada, en una sentadilla se podría visualizar, y es simplemente eso, con estas pequeñas notas, que la gente se haga una idea de estos edificios que han desaparecido y que fueron tan importantes, ¿no? en nuestro pasado. ¿Cómo comienzan los cambios del antiguo palacio? ¿Por dónde se empieza a reformarlo para convertirlo en lo que actualmente es? ¿Y quién decide hacer esos cambios? Hombre, es posible que en ese mismo lugar hubiera una residencia anterior, en época islámica. Todavía eso no se ha podido saber porque no se ha excavado, ¿no? Esa zona, pero fue seguramente a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, cuando se empieza a concebir ese edificio como residencia episcopal. Si bien los obispos es muy difícil que residan de una manera continuada hasta después del Concilio de Trento, hasta 1564, cuando les obligan a hacerlo, pues en ese lugar vivían con motivo de sus estancias. Estaba enfrente de la catedral, donde estaba el cabildo, digamos que era una zona, una isla de los clérigos, ¿no? Se podría decir así, y digamos que poco a poco esta diócesis nunca ha sido una diócesis económicamente muy boyante. Y hay una primera intervención en el siglo XIV para, digamos, acondicionar el edificio, y luego sobre todo los obispos Borgia, los Jofre de Borja, Gilabert Martí, todos esos obispos que han dado tantas obras de arte a la catedral y a Segorbe, los retablos de Vicente Macip y todas estas obras. Estos obispos ya, digamos que acondicionan un edificio casi palaciego. No llegó a ser un palacio porque era más bien un gran caserón, como el caserón de San Antón,
pero digamos de cierta entidad, ¿no? Con un patio interior. Todos conocemos el Palacio de Geldo, ¿no? Un edificio de esas circunstancias, con una fachada recayente a la catedral, que es la que se recupera en el dibujo, y digamos, ya fue en el siglo XVII con el obispo Gavaldà, que es uno de los grandes obispos que más testimonios escritos nos han dejado de toda la historia, el que relanza la reconversión de ese palacio a las nuevas estéticas barrocas, y es Diego Muñoz Vaquerizo el que lo acaba de reconstruir y acaba de llenar, ¿no? De barroquizar y de acoger allí toda una serie de estancias que más tarde conocemos, ¿no? Todo lo que comentamos. También se me olvidaba comentar que además ha sido un lugar donde han habido movimientos destacados durante los conflictos bélicos, durante la Guerra de Sucesión. Allí se hacen fuertes los franceses. Durante las guerras carlistas también ocupan el palacio los carlistas, junto con el seminario y el ayuntamiento, y hasta el punto que era un lugar fortificado. Diego Muñoz Vaquerizo lo fortifica, o sea que era casi un fuerte, y eso es interesante comentarlo porque ahora es más bien una residencia, pero entonces, por un lado, donde está ahora el Monumento a los Toros, estaba amurallado. Además, allí estaba el Hospital de San Miguel, que es un hospital medieval de la población, y por el otro lado la fachada era una fachada fuerte, con todas las ventanas enrejadas y con matacanes y vamos, muy poderoso para lo que era la época. Las dimensiones del palacio son las mismas antes que las de ahora, porque tú mismo has dicho que estaba el Hospital de San Miguel, que yo cuando me hablan del Hospital de San Miguel me viene a la mente que he tenido un profesor de patrimonio que decía: el Hospital de San Miguel, que ahí entraban los pobres y más pobres salían. Y yo le pregunté por qué. Dice: porque como llevabas una muela de oro o algo, ya había alguien que te la hacía desaparecer, que esas cosas sucedían, por desgracia. Y entonces yo no sé si el Hospital de San Miguel ocupaba terreno que ahora ocupa el palacio o no. No, el Hospital de San Miguel ocupaba aproximadamente el terreno que ocupa ahora la Plaza Obispo Aedo, donde está el monumento. Digamos, en ese lugar estaba el edificio hospitalario propiamente dicho, y luego había un templo, un pequeñito templo, donde estaba la capilla principal con San Miguel, había una capilla de la Trinidad, en fin, y había una Virgen de los Desamparados en la puerta, que todavía se recuerda que cuando se hace el nuevo hospital o Casa de la Misericordia, esa Virgen de los Desamparados pasa al nuevo hospital aquí en el extrarradio, ¿no?, de la ciudad. Porque ese Hospital de San Miguel, por lo que leo, dice que llega un momento que es bastante insalubre y lo cambian. Cambian el destino del hospital. Ocurre en muchos sitios, habitualmente ocurre en algunos sitios incluso antes, pero en el siglo XVIII, con el movimiento de los ilustrados, tanto cementerios como hospitales, se busca que estén a las afueras de la población. Todos hemos vivido la pandemia actual y claro, sabemos que pensamos que esto ha pasado solamente ahora, pero esto ha pasado toda la vida de manera intermitente. Y claro, los ilustrados vienen con unas nuevas ideas más lógicas, ¿no?, más de lo que es la sanidad, de lo que es, ¿no?, la salubridad de la población y el bienestar, y lo que hacen es hospitales y cementerios sacarlos a las afueras de la población. En ese momento sacan el Hospital de San Miguel, lo derriban y construyen uno nuevo con las piedras, ¿no? Eso es un testimonio que se conoce del castillo de la ciudad en el exterior, en esta radio, y el cementerio que estaba alrededor de la catedral también era un lugar inadecuado, lo sacan a las afueras de la población también por esas mismas fechas. Las escaleras, me viene a la mente ahora las escaleras que hay detrás del palacio, que cosas que a mí me han comentado, no sé si es cierta o no, pues saben ustedes que la calle Colón, donde pasa la entrada, así para la gente de fuera que se aclare, ahí es donde se hacía el mercado. Y claro, el mercado de antes pues a lo mejor no tiene nada que ver con el mercado de ahora. ¿Por qué? Porque las calles eran de barro, porque al final pues fruta y verdura estaba todo por ahí tirado, y cuando llovía pues la calle era casi no se podía pasar. Entonces esas escaleras sé que se construyen para que la gente de bien no se manche los zapatos para ir al hospital. ¿Sucede lo mismo con el palacio? ¿Se entra por otro lugar donde no tengan que pasar por la calle Colón?
Sí. ¿La entrada es la parte de atrás? Sí, claro, la entrada, lógicamente, en esos momentos que estaba la muralla en funcionamiento, tiene que ser intramuros, ¿eh? Como la asociación, que desde aquí les damos un saludo, ¿no? Es intramuros porque, claro, no puede ser un acceso desde la parte defensiva exterior, con lo cual el acceso estaba enfrente de la catedral, fachada con fachada, la fachada principal de la catedral y la fachada principal del palacio, donde ahora mismo se entra el archivo catedralicio y las estancias, ¿no?, de las salas de consulta, que hay una pequeña puerta. Pues en toda esa fachada, que ahora es un cuerpo bajo, entonces era un gran frontis, un gran hastial enorme de parte a parte, que era el palacio. Actualmente la fachada, digamos, todo el corpus del edificio está justo al otro lado, la calle San Diego, ¿no? Pero entonces estaba, digamos, recayente a la parte de la calle San Cristóbal. Y el patio actual era lo que era antiguamente el claustro, o sea, era al revés. El edificio está totalmente invertido a como está ahora. En el artículo dices que más que un palacio era un caserón grande. En ese caserón llegaron a vivir algunos de los obispos, porque tenemos un palacete enorme y mucha gente, pues, nos preguntamos ¿por qué no viven aquí? Siempre se van a vivir a Castellón, porque realmente, oye, con ese palacete es como para vivir y veranear todo el año. Sí. ¿En ese caserón vivió alguno de los obispos que hemos tenido? Hasta el año 60, hasta que la diócesis cambia un poco los términos y se le añade Castellón, y José Pontigol, según la bula papal de Juan XXIII, ya tiene la oportunidad o la facultad de residir en Castellón. Claro, Castellón para ellos es una ciudad mucho más tumultuosa, muchos más habitantes, aunque en el siglo XIX tenían los mismos habitantes que nosotros, que Segorbe. Pero bueno, hasta Pontigol, prácticamente desde el Concilio de Trento hasta la actualidad han residido todos. Entre ellos destacar, por ejemplo, al obispo Alonso Cano, que fue uno de los grandísimos obispos, muy desconocido por la gente, ¿no?, por los segorbinos, una primera figura internacional de la Ilustración, y sobre todo Domingo Canubio, que es el único que todavía está enterrado en la catedral y que la gente lo quería muchísimo porque abrió las puertas del edificio a todo el mundo en las pandemias. O sea, era un edificio que en esos momentos, a mediados del siglo XIX, si bien Alonso Cano ya había creado hasta una biblioteca, la primera biblioteca se creía en ese edificio también. Fíjate qué bonito, ¿no? La primera biblioteca, ¿no?, de acceso público ya se encuentra en el Palacio Episcopal Viejo. Pues Domingo Canubio, con motivo del cólera, de las epidemias de cólera del siglo XIX, abre completamente su palacio, su caserón, para que la gente pueda ser atendida en unas condiciones, ¿no?, mucho más favorables. Y, digamos, también tenía una función social, sobre todo a partir del XIX hasta la actualidad. ¿Podemos decir entonces que la primera biblioteca fue el antiguo palacio? Sí, claro, sí, fue la primera biblioteca, fue la del Palacio Episcopal. De hecho, la revista de la EPA se llama Alonso Cano por esa primera biblioteca, por ese obispo, ¿no?, por ese obispo tan interesante, ¿no?, que creó todas esas iniciativas culturales y sociales en un momento, ¿no?, de tanta necesidad. Y curiosamente también, como estás contando, se abre como hospital, en cierto modo, para los enfermos de cólera, que vamos a imaginarnos en ese momento, cuando la cólera se expande, es decir, que tú llevas a tu casa enfermos de cólera para curarlos, que también, claro, eso quiere decir algo. Y me ha llamado la atención lo que me has comentado antes, porque hay varias celdas también para una cárcel, y antes me has dicho sí, pero a esa cárcel iban los clérigos que cometían, digamos, actos que no eran propios. Claro, no era una cárcel para todo el mundo, eran para los propios clérigos, era un castigo para ellos. Pensemos que eso muchas veces se nos olvida, que hasta la desamortización, hasta principios del siglo XIX, no hay una separación iglesia-estado, con lo cual los delitos son civiles y eclesiásticos a la vez. O sea, y muchas veces era muy difícil separar, pues al igual que estaba la cárcel actualmente, que el otro día vi una conferencia muy interesante Vicente Palomar, ¿no?, el viernes pasado, de la cárcel de Segorbe, actual museo. Hasta que ese edificio está operativo, muchos estaban presos por sus actividades en el Palacio Episcopal. Era un lugar también que estaba condicionado para lo bueno y también para castigar si alguno se pasaba de la raya, ¿no?, en algunos aspectos.
Vayan tomando nota todo lo que ha sido ese palacio. Pero es que aquí leo también que aparte era como centro para recogida de peregrinos e incluso una escuela de enseñanza para niños. Sí, claro. Sí, sí, te digo que sobre todo a partir de Domingo Canubio, el edificio ese toma un protagonismo espectacular, más que lo había tenido en la historia y que lo ha tenido posteriormente. El siglo XIX es un momento de mucho interés para ese edificio, para esa localización, porque se realizan todas esas actividades sociales que todavía estaban en ciernes, ¿no? Pensemos que antes la educación, yo que he consultado muchos libros, los libros de fábrica, los estudiantes iban a la catedral. La catedral solía ser la que acogía a los estudiantes, pero claro, no eran todos, eran personas escogidas, de familias escogidas, pero llega un momento que poco a poco todo eso se va popularizando con la labor de estos obispos de tanto filtro social, pues la educación poco a poco se va abriendo al común de los mortales, aunque fueran hombres en ese momento, porque las mujeres, claro, estudiarían con las monjas, ¿no? Que mi propia madre estudió con las agustinas, ¿no? en su pueblo y digamos, pues había una separación, ¿no? entre géneros, pero es un paso importante, ¿no? En lo que es la globalización y la generalización de la educación, ¿no? En estos pasos, en un momento, claro, que no son los actuales, hemos de ver ¿no? la historia en perspectiva y en contexto. ¿Tenía ese palacio pinturas, esculturas, artesonados, suelos de relevancia, de importancia? Sí, ese palacio tenía un suelo del siglo XV de Manises, que se conservan 2 o 3 pequeñas piezas en el Museo de la Catedral y por el mundo repartidas todas las que quieras, que tenían los escudos del obispo Bartolomé Martí. Y es muy interesante porque esos escudos nos han servido en colaboración con la Fundación Santa María de Albarracín, datar muchas obras en Albarracín, en la Catedral y en la Catedral de Segorbe. El propio cáliz de consagración de la Catedral de Segorbe lleva ese escudo y se pensaba que era de otro obispo, pero a través de ese escudo se ha podido datar en 30 años anterior es un cáliz renacentista impresionante, y una capilla de la Catedral de Albarracín se ha podido datar gracias a esos suelos. Y luego, por ejemplo, tenía una capilla muy interesante, aparte del claustro barroco que hemos comentado antes, que pronto intentaremos hacer una recuperación visual, también en dibujo. Tenía hacia 1862 el obispo Canubio, en una parte que iba en una galería que se llamaba la Galería de los Apóstoles, hacia el patio, una estancia descubierta, la cubrió y hizo la capilla episcopal, que todos conocemos por fotografías antiguas, donde colocó los grandes retablos que venían de la Cartuja y de la Catedral. Todas aquellas piezas del siglo XV las conjuntó de una manera un poco desordenada, pero tenemos fotografías de ese momento. Y luego encargó grandes obras pictóricas a segorbinos que hoy por hoy también son muy desconocidos, que por ejemplo el pintor José Lafalla, que era un gran pintor del siglo XIX, del cual desconocemos muchas cosas. Ahora están preparando una biografía, nuestro compañero Pachi Guerrero, pero allí habían obras de segorbinos ilustres, Valero y todos estos estaban representados ahí dentro, y digamos que podemos decir que esa capilla tuvo como receptáculo un primer receptáculo para la conservación del patrimonio antiguo de la Catedral y de la Cartuja, que en esos momentos estaban en franca desaparición. Hace poco se ha realizado un congreso en Valencia acerca del tema, y a raíz de esa actuación en esa capilla, de ese palacio, conservando piezas de la Cartuja de Valdecris, se ve un sentimiento de cómo hay un interés por el patrimonio muy destacado, y sobre todo por el pasado de Segorbe. Ahí están muchas de las piezas que ahora conocemos en el museo, estuvieron allí, y en época que no lo hemos dicho, en época de Luis Amigó, y se crea el primer museo diocesano, con lo cual la importancia del edificio y la importancia del enclave es tremenda, ¿no? Sobre todo a nivel cultural y social para todos los segorbinos. Y en él, aquí pone también que trabajaban 2 ministros permanentes para la administración de la curia, cada uno se dedicaba a una cosa distinta, por lo que veo. También servía en cierto modo de oficinas.
Claro, es igual que ahora, los obispados, pues, bautismos, defunciones, fábrica, funcionamiento, economía, digamos, todas esa serie de cosas se llevaban desde ese lugar. Luego también estaba el canciller secretario. El canciller secretario es el que, digamos, ejerce de notario episcopal y, digamos, da trámite a todos los documentos que llegan. Luego las relaciones con todos los obispados, con Valencia, que es la metropolitana. Un poco allí era la vida, la gestión un poquitín de todo ese territorio antiguo que tenía capital en Segorbe, que muchas veces nos olvidamos que Segorbe era una gran capital de su obispado. Digamos que casi toda la vida social, la vida artística, obviamente la vida religiosa, casi era un poco el epicentro de todo, porque a lo largo de la historia ha sido de todo y lo primero de todo. Por ejemplo, ha sido la primera biblioteca, ¿no? Ha sido el primer centro pictórico antes que lo fuera la catedral para recoger y acoger esas pinturas y esos pintores tan desconocidos que tenemos, porque cuando pensamos en pintores segorbinos pensamos mucho en Camarón, pero a lo mejor nos olvidamos que aparte de Camarón han habido muchos más, como tú dices, desconocidos. Camarón es una primera figura y muy desconocido, a pesar de todo, porque todavía nos falta componer una biografía más concreta desde los estudios de Ramón Rodríguez Culebras, que abrió paso, ¿no? Pero claro, ahora hay mucha confusión con su obra, porque también tuvo descendencia, tuvo hijos pintores, y muchas veces se confunden las obras de padre e hijos, ¿no? Y que no es tan difícil diferenciarlas, pero es necesario un estudio, ¿no? Pero claro, aparte de Camarón y de Manuel Camarón y José Juan, pues han habido, pues eso, Gonzalo Valero, La Falla, muchos pintores y muchos desconocidos, también pintores frailes del convento de Santo Domingo, Fray Miguel de las Posadas. O sea, tenemos una vida artística y cultural a lo largo de todas estas épocas que casi desconocemos. Llega la guerra civil, es expoliado, saqueado. ¿Hay un antes y un después de la guerra civil en ese antiguo palacio? Sí, claro, la guerra civil, aparte de que es el lugar donde se captura al obispo Serra Sucarrats, se le tortura, se le martiriza y luego más adelante se le asesina, no allí, pero ya camino Valdusó, pues el edificio acaba arruinándose, es expoliado. La fábrica pues entra en un declive muy importante que al final lleva a los obispos de esa época, Pontigola, a plantearse si restaurarlo o realizar uno nuevo, y optan por derruirlo. Ellos se van a vivir al seminario y mientras tanto pues ese edificio va cayendo en declive hasta que al final Palacio Episcopal y Portal de Altura, Portal Medieval, son derruidos y sustituidos por un nuevo edificio. A lo largo de la historia, múltiples reformas y estilos arquitectónicos. Yo lo he conocido como es actualmente. ¿Va a haber algún cambio? Yo siempre me pregunto cuando paso por ahí y veo que hay al lado una casa que pone se vende, una casa súper grande, súper barata, y digo, ¿dónde está el truco? Porque esta casa encima, esa casa ha sido del Botánico Pao, muy reconocido en Segorbe, y yo siempre pienso, ¿dónde está el truco esta casa tan grande? Porque realmente la podía comprar el ayuntamiento y ampliar un poco, quizás no el palacio, pero esa plaza, y que se visualice un poco más el palacio, la estética del palacio. Claro, además ahí en ese tramo de la Casa Botánico Pao se conserva la muralla dentro, que se ve por arriba, por el patio. O sea que realmente yo pienso que sí que sería un logro, ¿no? Poder ir despejando esos edificios, porque además están muy constreñidos y generan mucha humedad, pero claro, yo entiendo que es difícil, ¿no? Y también ha traído controversias, ¿no? Pero en fin, yo creo que el centro urbano de Segorbe, el casco urbano, se merece, como todos creemos, ¿no? Una rehabilitación pausada y bien trazada, ¿no? Y creo que sería un logro poder verlo, ¿no? Y poder hacerlo. ¿Qué tenemos actualmente de ese antiguo palacio que podamos observar, contemplar? ¿Se podría hacer alguna exposición de lo que fue a lo que es? Muy complicado, porque apenas sacaron alguna fotografía. Yo esto lo comenté con Vicente Palomar cuando hemos trabajado el tema,
y prácticamente hay 2 o 3 imágenes solo. Del portal hay alguna más, pero se conserva muy poco material gráfico que conozcamos. Pero bueno, lo que tenemos es el suelo, partes de una escalera, cerámica, todas esas cosas sí que se conservan. Pero a nivel estructural, la reconstrucción que hemos hecho, algunas fotografías y poca cosa más. ¿Y ha sido difícil el trabajo de campo para escribir este artículo? Porque, como tú bien dices, hay poca fotografía, hay pocos datos y hay que indagar y observar y buscar para encontrar un artículo bastante completo. Sí, ya has visto que no es muy largo, pero es simplemente un repaso a las actuaciones que se conservan documentadas, ¿no? Siempre pues en los libros de fábrica, los libros de las visitas al Límina, los datos, por ejemplo, de la función del edificio están extraídos de las visitas al Límina que se mandaban a Roma, con motivo de cada 5 años se mandaban visitas al Límina a la Santa Sede para, digamos, a modo de control. Luego también se conservan visitas pastorales en las que se habla de todas estas cuestiones y está bastante acotado. Hay bastante información dentro de lo que cabe. Lo que no tenemos es el edificio, ¿no? No hemos localizado, no hay un diseño ni unas trazas arquitectónicas previas al derribo que podamos, ¿sabes? Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Pues muchas gracias, David, por haber vuelto a la vida a ese antiguo palacio gracias a este artículo, porque mucha gente, yo y muchísima más gente, desconocíamos cómo era y las vivencias que ha tenido, porque ha tenido muchísimas. Obviamente, cada vez que pasas, lo miras, lo observas y te haces 1000 preguntas, y creo que varias de ellas están resueltas en este artículo. Sí, ya te digo, nuestra intención, sobre todo en este 775 aniversario de la sede, es ir sacando pequeños artículos. Hicimos uno de Santa María hace unos meses y de otras poblaciones, de Arcos de las Salinas, en fin, de poblaciones vinculadas al propio obispado, pero simplemente para que cualquier persona tenga una lectura rápida, ¿no? Porque, como has dicho bien, la mayoría de la gente no tiene acceso a artículos de investigación o artículos más densos, ¿no? Pero pienso que en todas estas aportaciones pues hay una reconstrucción, un dibujo, una ilustración del edificio y un pequeño texto que puede ayudar, ¿no? a visualizar un poco este patrimonio con el que nos cruzamos cada día, ¿verdad? Tú y yo pasamos mucho por allí y todo cambia muy rápidamente, ¿no? Y pienso que echar un momento pie a tierra y mirar para atrás es interesante. Es tan impresionante en todos los sentidos este siglo en la localidad de Segorbe. Creo que es un siglo de avances y de descubrimientos que, por mucho que escribáis, merece la pena seguir escribiendo, seguir indagando, para que la gente de pie podamos asombrarnos de lo que era Segorbe y de lo que ha sido, que muchos lo desconocemos. Sí, hicimos el simposio que comentamos, ¿te acuerdas? Con Juan Alberto Faust, que estuvimos aquí. Pues poco a poco también el siglo XIX es un siglo muy interesante, el siglo XX. Y muchas veces mirar a épocas medievales o modernas es interesante, pero nuestra historia más reciente yo creo que conlleva un máximo peligro de perder muchas cosas, ¿no? Porque fíjate el Teatro Camarón o muchos edificios como el Palacio Episcopal, que los teníamos hasta hace 4 días. Eso es patrimonio inmediato y es un patrimonio. Fíjate la historia que podría contar este edificio, podría haber contado, sin desmerecer al actual, ¿no? Que es una obra importante, ¿no? Pero la antigüedad del anterior es una lástima, ¿no? Como tantas otras cosas, ¿no? Que hemos podido perder, por desgracia. Obviamente, la vida es así y pues, muchas cosas mueren para que otras vuelvan a nacer, pero gracias a artículos como este, pues sí, siempre van a perdurar en nuestra memoria y en nuestro recuerdo. Gracias de nuevo y te esperamos con uno más, con el próximo. Gracias, me imagino que ya estará por ahí. Sí, ya está por ahí. Muchas gracias a vosotros. Gracias, David, por todo. A vosotros.